Un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta y hoy vamos a tener una entrevista con una personalidad de Pilar que a mí no solamente me gusta charlar, sino que además cada vez que nos encontramos siempre una idea surge. Pero por sobre todas las cosas vamos a contar su historia y su última proeza, porque realmente es una proeza, es una situación que creo que los que lo han experimentado dicen que es fantástica y él nos va a contar de eso, que es haber hecho cumbre en el Lanín. Así que hoy le damos la bienvenida a Georgie Tomás. ¿Cómo estás, Martín? Bien. Vamos. Bueno, George, un gusto recibirte. Gracias, Martín. Un gusto estar acá. Un gusto estar acá. La verdad que, bueno, decías recién en la presentación, personalidad de Pilar, bueno, ¿Por qué no? te la debo. ¿Por Eso qué no? queda para otro capítulo de mi A vida. ver, la consideración en definitiva no es tuya, sino que es mía y corre por mi cuenta. Muy bien, muy Y bien. yo creo que hay mucha gente de Pilar que ha elegido este lugar. eh, Muchos hemos elegido este lugar y que hayas hecho cumbre en el Lanín, que ahora nos vamos a meter en ese tema, a Bien. mí me parece que es realmente un hecho muy importante. El- Si vos me preguntás sí. a mí, a mí me hubiera gustado hacer ese plan. Es Pero a veces las circunstancias de la vida te sí, llevan sí. por otro Bueno. camino, Bueno, ¿no? bueno, a ver, a mí me pasó un poco eso. La verdad que hace 20 años aproximadamente, un grupo de amigos, muy amigos del colegio, me invitan a ir a Lanín. Hubiera sido más fácil en aquel momento porque estaba bastante más entrenado y, o sea, hubiera sido casi ir únicamente. Pero bueno, no pude ir. La vida, la Ujú. familia, el trabajo, otras cuestiones. La verdad que no pude en aquel momento y siempre quedó como el deseo. Soy todos los años de pensar en objetivos y estas cuestiones y muchos años estuvo Lanín, pero bueno, tampoco no encontraba el momento, no me hacía el momento y la verdad que se hizo desear la cumbre porque en el 2020 Ujú. di el paso, nos anotamos, teníamos la fecha en el guía, todos saben 2020 pandemia, pero bueno, esto era en Claro, noviembre, en la montaña, al aire libre, entonces la verdad que creíamos que íbamos a poder, claro, digamos, o sea, me acuerdo que hicimos el Zoom en plena pandemia con el guía, pero viste, en abril, pero bueno, esto, la expectativa de que se iba a poder, claro. pero bueno, no, no se abrió el cerro en noviembre de ese año, así que después de vuelta, quedó ahí y en el 2024 nuevamente con el mismo guía, con los mismos amigos, volvíamos y nos avisan que no vayamos porque había 100 kilómetros de ráfaga de viento, tormenta, que no iba a ser posible. Así que bueno, de vuelta. Y bueno, el año pasado, ahora 2025, fin de año, estábamos mirando las fechas y el guía nos pasa 5 o 6 de diciembre. 6 de diciembre es mi cumpleaños, yo cumplo ahí. Entonces le digo a mis amigos, esto es Vayamos. tiene que ser ese día. Y bueno, ahí fuimos y la verdad, lo que te contaba recién es con amigos, no era hacer solo cumbre, porque por ahí lo podría haber hecho solo en algún momento, era ir con amigos, ese plan de montaña con amigos, unos días fuera de la cotidianidad para estar tranquilo, y fue una buena excusa para todo el año mínimamente tener que hacer una preparación física, estar bien, así que bueno, se logró, estuvo muy lindo. Ahí quiero detenerme, Sí, porque quiero contar, quiero ir a los detalles ahora. dale, a ver. Contame cómo fue ese entrenamiento. Ahí te demandó mucho tiempo. Uno tiene que Eh, pensar en situaciones extremas. ¿Cómo te preparaste? a ver, no tenía muy claro Ujú. no tenía la vara de a qué iba. Entonces, la verdad que yo
sabía que me iba a entrenar y que si de repente llegaba mal entrenado, volvía al año siguiente, digamos. Claro. O sea, digamos, entonces no era que estaba subestimando la montaña, sino que tampoco tenía muy claro a qué iba en ese sentido. No es una cuestión muy exigente, o sea, muchos dicen que es como, digamos, no es alpinismo, no hay nada técnico de escalar, ¿no? Es caminar. Es caminar, es más un trekking. Ujú. Sí hay una parte con grampones en la montaña, depende, este año había poca nieve, porque hubo poca nieve, entonces la montaña estaba más con el suelo con más ripio, más irregular, eso técnicamente es peor, te cansa más. Pero bueno, eso no es una cuestión tan exigente, pero bueno, obviamente sí, hay que estar mínimamente preparado. Y en mi caso en particular, nunca en mi vida me había anotado en un gimnasio. Una vez a los 18, fui una vez y nunca más volví. Y el año pasado me anoté todo el año en el gimnasio y fui 2 veces por semana, 1,8 para ser más realista, y hacía aeróbico, básicamente. Pero bueno, fue suficiente. Lo aeróbico que vos decís es más que resistencia. Sí, yo hacía cinta Ujú, en plano escalado, caminata. El año anterior había salido a correr y corrí mucho y la rodilla me empezó a doler. Y dije, no necesito correr, yo en el anil no voy a correr. claro. Entonces ahí recalculé, entonces hice esto, cinta inclinada o bicicleta. Son las dos cosas que hice. ¿Cuánto tiempo le llevó a escalar? Bueno, es el primer día, uno hace 4 horas hasta la base. Se llega ahí a la base, ahora no me acuerdo porque son 2.700 metros, o 2.400 en la base. Llegas temprano, 1:30, 2, almorzás, te dan un tiempo de descanso hasta las 5, 5:30, y ahí dicen, bueno, 5, 5:30 vengan, haces una charlita técnica de los grampones, de cómo va a ser el día siguiente, te explican todo, comes tempranito, a las 7 comes, y ahí te dicen, bueno, a dormir. Te dicen a dormir 7 de la noche, arriba de la montaña que se oscurece más tarde, ¿no? En el sur, hasta las 10 ahí hay luz. Así que bueno, es complicado Y dormir la ahí. ladera que ustedes subieron Sí. es la ladera sur. Es la ladera, sí, sí, la Sí, clásica, la por la que clásica. van todos. Sí, 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 Bien. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí ¿Y ahí pudiste dormir? bueno, me costó un poco dormir. Me pasó que dormí siesta entre las 3 y las 5. Entonces, como dormí siesta, después me costó. Tengo buen sueño y duermo bien. Pero acá era que estaba descansado, ¿eh? De una siesta Claro. a las 7 de la tarde. Y la verdad me costó, tardé, me habré dormido 10:30, 11. Y te despertás temprano, porque a las 2 te levantan, 2 de la mañana, y arrancás el trekking a las 3. Así que bueno, Y eso es, es con luz. eso entonces no, 3 de la mañana uno arranca a caminar, tenés una linternita, ¿no? En la Ujú. cabeza, que es parte del equipo, obviamente. Y bueno, haces luna llena, no solo era mi cumpleaños, sino que fue luna llena, así que soñado, no hubo ninguna nube, fue la verdad de película, digamos, esa parte. Ujú. Y bueno, son desde las 3 de la mañana, haces cumbre a las 9:30, 10 que llegás. Y después lo que pasa es que, y te lo dicen, es la bajada. La bajada es muy larga porque uno tiene que bajar, no puedes volver a dormir en la base, en el campamento base, sino que tenés que bajar abajo, al llano, digamos, ¿no? Claro. Tenés que caminar hasta que llegás. Caminar hasta que llegas. Entonces, eso se hace un poco largo. Y el segundo día, Sí. ¿cuánto tiempo tarda el ascenso para hacer cumbre? Bueno, y ahí son entre 6 y 7 horas el segundo día. Pasó de 3 de la mañana hasta las 9, 10. Eso es la cumbre. Y después vos bajás, entonces de vuelta. Como había poca nieve este año, hay una parte muy divertida que uno hace culipatín para bajar. Claro, Una parte. Y esa es muy divertida. Pero había poca nieve. Entonces claro. pudimos hacer menos de culipatín. Entonces tuvimos que caminar más. Entonces fue un poco más larga la vuelta. Y bueno, en mi caso en concreto, ahí en un momento, el final, tuve mi momento de resiliencia, de cansancio físico en la bajada. Pero bueno, nada. O sea, yo en mi cabeza decía, no tengo alternativa. O sea, ni quiero preguntar cuál es la alternativa, me parece que no hay alternativa, hay que caminar, digamos. Claro, Así claro. que ahí yo tardé, si querés, 40 minutos me atrasé. Respecto al grupo éramos 10. Se quedó un guía conmigo y uno de mis amigos se quedó conmigo también con acompañar.
Estaba bien, yo solo que estaba más cansado, iba un poquito más lento. Ahí es importante hidratarse, tenía que estar tomando mucha agua, que eso me lo habían dicho. Pero bueno, eso, pero esa fue la parte, de, si querés, de resiliencia. El ascenso soñado, Soñado. luna llena, Soñado, y cuando haces cumbre, bueno, ¿cuál es la bueno. sensación? Dejame una cosita antes. El guía, en mi caso en concreto, me saco el sombrero, fue una persona muy importante para que en lo personal logre el ascenso. A mí me estaba costando caminar y él me agarró, me llevó por otro lado, que es un lugar que se va también, digamos, no hizo nada extraordinario ni nada, pero son 90, 100 personas que están en simultáneo subiendo. Entonces él me llevó por otro lado que se llama Canaleta. Me dijo, mira, no pueden ir, hoy no están las condiciones para que los 100 vayan por ahí. El día anterior todos habían ido por ahí, o sea que no es Claro. que hicimos nada raro. Pero me dice, pero bueno, porque están cayendo piedras, esto y lo otro, pero yo, bueno, a vos te puedo llevar y estate atento. Así que nada, eso quería agradecer al guía porque fue verdaderamente importante. Ujú. Yo me entregué al guía, en todo momento, una o dos veces él me preguntó cómo estás, que yo digo, mirá, y yo le entregué, tuve una muy buena dinámica con él. Y creo que él confió también en que yo le dije, mira, yo estoy bien, si se puede, yo estoy para seguir. Bueno, entonces ahí eso, no quería dejar de decírtelo. Y después, bueno, sí, fue un muy lindo momento, o sea, una emoción fuerte, porque 20 años de querer hacer eso, estar ahí, mi cumpleaños con amigos, un muy lindo día. Y te quedás 15 minutos, 20 minutos, y después volvés. El- Que hay gente que cuando no está lindo, a veces con nube, con todo, hay gente que llega y está 2 minutos y vuelve. claro. Así que bueno, todo salió mejor de lo que uno podía pensar en ese sentido. ¿Y qué se siente? No, bueno, ¿Se puede explicar con palabras? yo verdaderamente tenía ganas de llorar, o sea, yo soy una persona conectada con mis emociones Ujú. y en un momento como que, pero después vinieron todos, me abrazaron por el cumpleaños, entonces como que me cortaron, si querés, esa inspiración de como de conectarme, pero sí, tuve como un pequeño quiebre de llanto, que me lo cortaron, como te digo, y después yo lo fui ofreciendo entonces había dicho, bueno, para subir, eran 6 horas y yo tengo 4 hijos y una mujer, Ujú. entonces y yo soy el sexto, digamos, había 6 horas, entonces una hora se la voy a dedicar a cada uno. Entonces empecé por mi hijo mayor, 4 hijos, la quinta hora se lo dedicaba a mi mujer y la sexta Te para lo mí, me dedicaba. dedicaba a mí, bueno, a la cumbre. Entonces, bueno, eso me sirvió para ayudarme a mentalizar. Y fue eso, fue decir, bueno, lo logré, pude hacerlo con amigos y como te digo, es más una excusa de la idea. Ahora, ayer justo fuimos a comer a la Tucumanita con Ujú. los tres que fui por primera vez después del ascenso y dije, bueno, que ya tenemos que volver a hacer otra, no sé si cumbre, porque no somos, digamos, gente de montaña, pero sí ir al sur, a alguna montaña, trekking, más o menos, pero como que todos La los años montaña, cuando una, uno se acostumbra a la montaña, es maravilloso. es espectacular. Yo de chico, iba 3 4 años, fui todo enero a la montaña. Bien. Pero eso era mi contacto ¿Y con, cómo es tu conexión con Pilar? con Pilar. Con Pilar, mis padres tienen casa en Pilar desde el año 85. Yo nací en el 79, o sea, desde que tengo 6 años, que vengo a Pilar. Así que no soy de los que vino a Pilar, no nací en Pilar. Ujú. Los Eh, venidos y los los quedados. venidos y los quedados, sí, sí, sí. Y Y en ese tiempo viste esta transformación sí, 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 de lo que fue Pilar. vi. Y además, vos sos director de la escuela Del San colegio. Marí, Sí. así que en ese sentido vos también fuiste una persona que está conectada con el distrito, con la formación del distrito y tenés infinidad de conexiones para estar arraigado acá. A mí me encanta, Pilar, la verdad, me encanta, o sea, pasé de mi infancia a los mejores momentos, o sea, Ujú. veníamos acá todos los fines de semana, Muchos amigos pilarenses. muchos amigos pilarenses de toda la vida, así que después, eso, bueno, primero eso, después siempre soñé con vivir acá, pero hubo un tiempo que viví en Capital, un tiempo viví en San Isidro, que es donde fui al colegio yo y todo. Ujú. Pero bueno, siempre estaba ahí Pilar como algo que estaba entre claramente las posibilidades.
Y bueno, lo logré. Me vine a vivir en el año, hace no tanto, en verdad, hace 7, 8 años me vine a vivir. Ya decisión de vivir. Después en el medio viví también, o sea, mi familia en un momento vivimos acá en Pilar, del 94 al 2001 vivimos, o sea que fui y vine con vivir acá. Pero bueno, ahora sí, estoy acá por suerte, cerca del pueblo, muy cerca, Bien. vivo. Lo que también me doy cuenta es que vos vivís y disfrutás Pilar, porque me contaste que vas a comer a la tucumanita, Sí. que si vos me decís, hay mucha gente que viene a vivir a Pilar y no viene al centro de Pilar, no sabe de qué está hablando. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí esto que vos decís que viste la transformación, el kilómetro 50, toda esta historia, para mí Pilar, era el Claro, el pueblo, centro. era el centro. Entonces todos los sábados a la noche veníamos a Lo que misa. nosotros le llamamos el casco histórico. El casco histórico, muy bien. Nosotros, misa todos los sábados, después no te digo todos los sábados, pero muchas veces íbamos a los Dos Ratones, no sé si Exactamente. sabés, ahí al frente al Automóvil Club. Entonces, eso, para nosotros, bueno, a la panadería, a las Pigas de Oro, o sea, todo, bueno, no quiero tapar tampoco todas No, las marcas, pero pero está bien, digo, está son bien. las marcas que uno conoce de haber vivido y estar. Entonces, obviamente, el kilómetro 50, Paseo de Champañá, Paseo Pilar, todas son cosas que uno hoy en día puedo utilizar, pero también vengo acá con regularidad al casco histórico y lo sigo haciendo. O sea, voy al zapatero en una esquina y voy o sea, todos los sábados vengo, en general los sábados vengo al pueblo un ratito, hago 2 o 3 paraditas técnicas y vuelvo a casa. Y no voy a los grandes lugares. O sea, así que bueno, eso está buenísimo. Nosotros nos hemos encontrado en un supermercado, por ejemplo. Claro, sí, Así sí. que vivimos y disfrutamos mucho Pilar. Es así, sí, sí, sí. George, te propongo hacer una pequeñísima pausa y ya en el segundo bloque nos vamos a meter más con tu rol profesional que está dedicado a la educación. Y a la educación con una mirada muy particular. Así que te propongo hacer esta pausa y ya continuamos. Dale, bueno, dale. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar. Yo estoy disfrutando muchísimo esta charla
También. ¿Por qué? Porque uno a veces no se da cuenta, George, y este es un poco el objetivo del programa, es de traer a gente de Pilar y que cuente sus experiencias, que seguramente lo que nos están escuchando comparten, han vivido lugares, espacios, vivencias muy parecidas. Entonces, digo, esa forma de vivir Pilar, esto que se ha convertido en muy grande, pero traer a gente que conoce a Pilar desde muchos años, me parece que son lindas experiencias y que después eso queda, ¿no? Con los que nos están viendo de una manera de familiaridad. Está muy bien. Ahí pensaba, no sé por qué, me vino. También en Pilar vi campeón Argentina y vine a festejar, no a la 9 de julio, sino que vine acá a festejar el campeonato. Pero sí, sí, la verdad que Pilar, a mí, eso, uno lo vive de esa manera y creo que hay mucha gente que lo va descubriendo. Y como municipio, objetivamente hablando, me parece que es espectacular. A mí me encanta Pilar. ¿Cómo es tu rol dentro de la escuela? San Marino, que Bueno. está en Villarrosa, Sí. en el camino que está dentro de Pilar del Este. Sí, correcto. Zona cercana a la industria, ¿no? Muy cercana a la industria. A ver, Villarrosa se ha desarrollado en los últimos años de una manera exponencial, porque si uno piensa de lo que era Villarrosa a hoy, yo creo que no hay casi lugar Con un crecimiento, sí, sí, sí. con un crecimiento tan importante. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, a ver, vos me preguntabas por el rol del colegio. El colegio lo fundan mis padres, ¿no? En el año 79. Yo nací en el 79 y fundaron el colegio el mismo año. Así que toda la vida en mi casa se habló del colegio. Entré al colegio a trabajar a los 30 y algo, o sea, primero quise hacer otras cosas, un poco como esta idea de buscar otros caminos o no agarrar primero, no sé, hay un montón de casos al revés, de que uno entra directo, no hay algo escrito de cómo tiene que ser, pero en lo personal también... Es mucho la intuición. Sí, ¿no? sí, a mí o sea, me gustaba, yo casi estudio ciencia de la educación, pero después cambié y me fui para sociología, pero digamos siempre, digamos, afín, de hecho mi primer trabajo fue en un colegio, en otro colegio, pero digamos el tema de los colegios siempre me gustaron. Así que eso, la familia es la que funda ahora el colegio y hace ya 15, 17, 18 años que entré al colegio a trabajar. Y bueno, vamos como, ahí si querés, la suerte que tengo, es que tengo como que puedo ir encontrando o armando un lugar, obviamente uno tiene que ocuparse de cuestiones muy operativas, pero Sí, también claro. puede ir encontrando un lugar en donde también desde lo propio poder agregarle algo al colegio. Entonces, en mi caso, que estudio sociología, tengo esto con la comunidad, que lo tengo muy arraigado y me parece muy importante. Y para unirte con lo de Pilar, los que vienen, y los o sea, obviamente el colegio, la comunidad recibe a mucha gente que no es pilarense y que verdaderamente vienen y tienen que encuentran en el colegio, en donde terminan viviendo, bueno, un nuevo lugar donde tienen que rearmar su vida, nuevos vínculos. El colegio ayuda mucho en eso. Y bueno, así que desde ahí van disparando distintas cosas. Vínculos, formación académica, formación personal. Sí. Un poco todo hoy está, la educación hoy es muy amplia, muy amplia. Y en ese sentido, si ustedes están haciendo un camino, eh, también te pregunto, ustedes tienen una sede en Pilar Sí. y la otra en Victoria. La otra, sí, San Fernando. San Fernando. Sí, San Fernando. Sí, sí, sí. Sí, está bien, es Victoria, pero. Que es buena cerquita, ahí arrancó. Es San Fernando. Bueno, no, es San Fernando. Te iba a decir San Isidro, pero porque es la calle, está justo en la calle que Claro. divide. Mucha de la comunidad original del colegio era gente que vivía en San Isidro. De hecho, el colegio arranca en San Isidro. Y a los 5 o 6 años se muda a San Fernando, pero bueno, por eso. Obviamente hoy es San Fernando y Y ahí hay también toda una comunidad sí, 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 que tiene una tradición. sí. Pero cuando ustedes deciden desembarcar en Pilar estaba todo por hacer, ¿no? Me Sí, parece. sí, el colegio, bueno, el colegio abre en marzo del 2001. Marzo de 2001.
Así que, bueno, todos recordaremos diciembre del 2001. Ese año es claro. un año para transitarlo. Que fue el primero, o sea, fue nuestro primer año, 2001. Claro. Y entró, esto es Pilar del Este, que es este desarrollo Ujú. que en su momento, cuando eran unos capitales chilenos, y que bueno, era a la par con Nordelta. Y era como una cuestión que, viste, una fuerza de venta comercial en la Panamericana, tenían carteles, Sí. en los diarios, todos los sábados y domingos, en la contratapa, que era el diario de color, que estaba empezando el Ujú. color, publicidad, todo color, toda la página, de los 2 diarios más importantes del país. En 2001, eso se frenó. Entonces, Pilar del Este, que iba a ser un barrio que iba a ser todos los años, iba a lanzar barrios, del 2001 al 2008, no hizo nada. Así que ahí el colegio fue complicado esos orígenes, pero bueno, todo el crecimiento de Camaño, no realmente, no de Pilar del Este, sino de los alrededores de Pilar del Este, son los que permitieron que el colegio vaya teniendo una comunidad que fue creciendo Y se fue y consolidando. se fue consolidando. Sí. Camaño hoy es el lugar más densamente poblado de Pilar. Sí. Así que tenés que pensar que ahí hay realmente un mundo para desarrollar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, Camaño además, en verdad, bueno, ahora Pilar del Este, pre-pandemia y con pandemia, tuvo un crecimiento exponencial. Después hay otro desarrollo muy grande de Idico, San Sebastián, que Atrás. está Pilar y Escobar, pero bueno, que hay una salida por Celaya que queda muy cerca del colegio, más como esto que decíamos, todo el desarrollo de Camaño y los alrededores. Sí, la verdad que, bueno, es un buen momento para el lugar en el que estamos. Ahora vienen servicios, ahora hay un shopping que están haciendo unos empresarios acá de Pilar, que están haciendo en Pilar del Este. Así que, bueno, es un desafío, perdón, para el Bien. municipio, toda la parte de movilidad Sí. y cómo se va adecuando eso. Sí, principalmente porque Villarrosa, si uno lo ve década del 90, Sí. no era mucho más allá de donde está el pueblo, y el resto de la Ruta 25 era más industrial. Sí. Bueno, hoy los nuevos aires de la zonificación le está dando a Villarrosa un rol más preponderante desde el punto de vista de lo residente o de lo residencial que a lo industrial. Sí. Y eso se va a ver seguramente con los años. Te hago un paréntesis, Sí. porque quiero plantearte este tema que es tuyo, no es mío, A ver. que es esta relación que tiene que tener la escuela, no solamente con los saberes que la escuela le provee, sino que la escuela, el San Marí, tiene esta visión a través tuyo de romper fronteras. Y estas fronteras que tienen que ver con el chico durante su estadía en el secundario vaya viendo su perfil laboral, Sí. de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de ahí a futuro. Entonces vos estás muy empeñado en hacer estas relaciones con la industria y esta interacción. Sí, a ver, si hoy estoy acá sentado con vos, más allá obviamente del cariño que tengo en lo personal, es por esto, digamos, o sea, me expongo a esto, porque bueno, así como con el ANIN tardé 20 años en hacerlo, a veces me pasa eso en mi vida, con vos me pasaba lo mismo, yo recibía un newsletter Pilar Productivo, yo bueno, leía, me metía, me interesaba, y siempre decía, o sea, siempre tuve claro que un alumno que pase por el colegio tenía que conocer el parque industrial. O sea, que es el parque industrial más grande de Latinoamérica, segundo, primero, está ahí la discusión, pero bueno, si no es el primero, es el segundo. Entonces digo, no puede ser que un alumno del colegio no conozca el parque industrial. Claro. Y era una idea que siempre tuve ahí, hasta que en algún momento hicimos una reunión virtual, me acuerdo perfecto dónde estaba, todo, y empezamos a hacerlo dar esa idea. De llevar a los chicos al parque industrial, de que algún Y empezamos a hacer ese camino Sí, que es
muy importante. Pero lo que yo te quería Pero decir... pará, eso como algo concreto, digamos. Después, o sea, me acuerdo, entonces ahí te fui conociendo, empezando a hacer un camino, las cumbres que haces, y que creo que ahí la verdad me encanta ese rol y de esto que haces, porque vos generás este diálogo entre distintos sectores y generás acá, desde Pilar, pero bueno, que la industria argentina pueda desarrollarse con lo importante que eso es. Entonces, para ir a lo del colegio... Sí, vos decías Villarrosa, colegio, parque industrial, no importa, no voy a dar nombres de cuáles, pero había una fábrica bueno, que era complicado, había un tema de residuos, había olores. Entonces había una parte de la población de Pilar del Este que estaba, bueno, muy preocupada. Y bueno, ahí generamos un puente y pudimos ir y a la empresa y visitarlos y estar con ellos, con el dueño que nos recibió y nos mostró y se comprometió a mejoras y las hizo. Entonces esto, ¿no? También, bueno, o sea, por lo menos como lo veo yo, esos estaban de antes, nosotros vinimos, somos nuevos ocupantes, una realidad que hay que ir acomodando. No es simple, o sea, para No es industrial simple. invertir en eso, poder tener la No, posibilidad, pero se yo logró. te Se voy a logró. decir, yo creo que muchas veces en este punto hay que ver experiencias, Sí. ¿no? Por ejemplo, el primer cordón de el conurbano, o lo que le llaman el AMBA, estamos hablando de San Isidro, de Sí, San sí, sí. Martín, de 3 de febrero, de La Matanza, de Lanús, Sí, sí, sí. de Avellaneda, ya tuvieron estos procesos, en donde estaba, tanto en la ciudad de Buenos Aires, es decir, había industria instalada Sí, sí. y se le llenó de casa alrededor. Y creo que esos procesos, si bien son naturales, la Argentina, que en ese sentido su economía es como un tobogán, ¿no? Sube, baja, Sí. no se puede planificar, pero si eso se hubiera podido planificar, y yo creo que Villarrosa está en condiciones de planificarlo, pero por sobre todo, más allá de la cuestión de Villarrosa y el futuro de sus industrias, que yo creo que en algún punto eso se va a terminar de definir y de acomodar, y Villarrosa va a terminar de tener el rol que está incipientemente teniendo. Lo más importante es que vos tenés una visión de que ese alumno que recorre los 6 años del secundario tenga esa mirada, ese contacto, esa experiencia dentro de la industria. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, en lo personal, yo me acuerdo de haber ido a Fargo en cuarto grado. Ahí en San Fernando. Sí, y me marcó. O sea, conocer el proceso productivo por adentro, verlo. Es algo, una visita que me la acuerdo de toda la vida. Después también fuimos a la Serenísima, Bien. ¿no? Acá en Rodríguez. Pero bueno, digo, me parece que es importante, ¿no? Digamos, el saber teórico es muy importante, pero bueno, uno está con personas que van a desarrollar una vida, obviamente hay distintos intereses. La nuestra no es una escuela técnica, es un bachillerato social. Pero bueno, verdaderamente la industria para este país es muy importante, los servicios. Entonces es gente que claramente uno aspira a que puedan ser jóvenes comprometidos con el país, con el entorno. Uno sabe que quizá alguno, y está muy bien, pueda elegir ir a otros países y crecer en otros países, pero bueno, uno ama este país y uno quiere que la gente pueda quedarse acá y ser competitivos, desarrollar una familia acá. Entonces, que conozcan lo que es Pilar y el parque industrial y la industria me parece que es fundamental y te lo agradezco porque lo estamos haciendo y bueno, creo que hay mucho más por hacer en ese sentido, me entusiasma mucho eso. También nos has invitado a alguna cumbre industrial que hemos compartido y esto es lo otro importante que decía. La próxima, teniendo en cuenta esta charla, vas a ir vos a disertar. No, lo otro que te decía eso, cuando bueno, invitó a mi hermana a una cumbre industrial. Entonces, esto, la articulación de lo público y lo privado, me parece que hay mucho, y me encanta ver cómo vos desde tu lugar haces Pero vos ese granito. también Sí, no, yo tendés también. puentes. Y a mí me parece sumamente importante que
una escuela, con el rol que tiene la escuela, con la posición que tienen ustedes, todo el tiempo están pensando cómo tender puentes con lo público, con lo privado, con las escuelas estatales, con el mundo productivo. Y a mí me parece que esa impronta que ustedes le ponen a la institución es sumamente importante y quiero rescatarlo. Bueno, gracias, te agradezco. Sí, creo que, a ver, es algo que tenemos, o sea, de la familia, o sea, y quiero que uno lo desarrolla y que me encanta, y creo que obviamente muchos de los directivos, los docentes, hay como esa impronta, esa idea. Y bueno, es un pequeño aporte que recién decíamos, uno, la verdad, que desde el rol que tiene en un colegio que está hay algunos que hace 16 años, porque empiezan en sala 2, pero bueno, no importa, que sean 6 años, 12 o 16, es toda una vida, es mucho tiempo, es toda una vida y pasa de todo en cualquier familia durante 18 o 20 años, porque por ahí tienen 2, 3 hijos, hay familias que están 22 años en el colegio. Claro. Pasa de todo y está bueno crecer junto a las familias y ver eso. Y creo que es un poco la idea del colegio, tiene esa impronta. Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, pero no te quiero despedir sin plantearte el último tema, que a mí me pareció muy importante. Vos de chico, y hoy también, estás muy cerca de la Ruta 28. Esa Ruta 28 que en los 80 tenía un perfil mucho más rural, ¿no? Después, con los años, bueno, se convirtió en una ruta del polo, ¿no? Sí. Y vos llegaste a ver toda esa transformación. ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué experiencia te deja a ver? Es decir, la forma en que se desarrolló también a uno le da la pauta de decir, bueno, esto va a ser así de una manera determinada. Bueno, lo primero que me sale contestarte es, no sé, en algún momento, hace mucho ahí, por el 90 y algo, leyendo una revista, yo no juego al polo, nunca juego al polo, tengo algunos que conozco, amigos que juegan como hobby, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, tengo ahí, por donde estaba, como decís vos, gente llegada al polo, entonces la revista Polo, me pongo a leerla, una nota a Gonzalo Pérez, donde él hablaba, en esto de la planificación, hablaba en aquel momento, era el 96, no sé, no te quiero mentir, 97, 99, por ahí, y hablaba de cómo habían planificado poner la asociación de polo donde está. Después de la Ertina está ahí la Ruta 28 de la calle que va para ahí, para adentro, que antes estaba solo la Ertina, ahora hay, el año pasado fui, no podía creer dónde estaba, no entendía. Enfrente está sentado. Un amigo mío trabaja con el polo, entonces lo fue a visitar, no podía creer dónde lo que era. Entonces eso, la respuesta que te digo es, hubo una planificación, o sea, no fue casual, hubo algunas personas, no conozco el mundo del polo para decir... Fue Gonzalo Pérez, pero claramente Gonzalo Pérez fue uno, con algunos se habrá rodeado de otros, que lo vieron, lo planificaron, y esto por eso, hoy está pasando por aquella planificación. Bueno, nosotros en el 2002, 2003 fuimos a hacerle una entrevista a Gonzalo, sí. y entrar, nosotros lo hicimos dentro, al costado de la cancha principal de ellos, Sí. Así que ya pintaba que iba a ser algo espectacular. Y además porque me parece que la Ruta 28 ha tenido sus características de crecimiento también de Pilar. Y le ha dado su impronta. Sí, ¿no? Sí. Ahora uno suma la 34 y la 34 es una belleza. La 34 la conocerás, ir de Pilar a Luján por la 34... O sea, es una cosa... Y lo que se va a desarrollar. Lo que se va a desarrollar, o sea, dos cosas. Por un lado es, por un momento parece que está en la pampa, por decir. Y por otro lado decir, bueno, claramente el potencial de cómo se va a ir desarrollando. Y vos que hablabas de la Ruta 6 y ese cordón, que yo tengo la suerte de para ir a Mar del Plata, salgo por ahí. Exactamente. Entonces me evito todo Capital, todo. Y bueno, nada, como ese también es un corredor muy importante, ¿no? Para la industria. Pero bueno, la 34, que hace no tanto la pavimentaron,
tiene un potencial increíble y la 28 ya es una realidad. Pero hubo gente que, para mí, en mi opinión, hubo gente que lo planificó y bueno, se ven hoy en día esos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias por convencerte, principalmente. Ay, Dios mío. Me gustó mucho tener esta charla con vos. Yo sabía que tenías un potencial enorme para contar historias y ese es un poco el objetivo del programa, George. Bueno, gracias, Martín. Vine, como te digo, porque valoro mucho tu trabajo y me encanta y creo que, bueno, si se puede ayudar en algo, acá estoy también. Seguiremos planificando este año, seguramente. Abrazo grande. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.